por 10 años di mi vida a la empresa, trabajando hasta la madrugada para crear su sistema. Cuando conseguimos 15 millones, Alejandro me despidió. Nadie recordará lo que hiciste, Sofía. Pero meses después, su mundo se derrumbó. Y mi teléfono sonó. Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy. Me llamo Sofía Ramírez, tengo 52 años y soy ingeniera de sistemas. Durante una década, di mi alma a Codicetech, una startup que empezó en un taller polvoriento de Zapopan y que, gracias a mi trabajo, logró una inversión de 15 millones de pesos. Pero hoy, todo eso se derrumbó en un instante. Estaba en la oficina moderna de Alejandro Torres, nuestro director, con ventanales que miran a la Catedral de Guadalajara. Sus palabras me golpearon como un mazazo. Nadie recordará lo que hiciste, Sofía. Con esa frase cruel, me despidió. Firmé el acuerdo de liquidación con la mano temblorosa, sintiendo un nudo en el pecho. 10 años de noche sin dormir, de escribir código hasta el amanecer, de construir el sistema que hace funcionar nuestra plataforma, reducidos a una firma en una tablet. Me levanté, conteniendo las lágrimas. Gracias por la oportunidad, dije, con la voz firme aunque por dentro me quebraba. Alejandro ni me miró, ocupado con su celular. Salí de su oficina y caminé por el área abierta, donde mis colegas trabajaban en computadoras que usaban mi sistema. Nadie sabía que era mi último día. Sus risas y teclazos me dolían, ellos seguían adelante, pero yo ya no pertenecía ahí. En mi escritorio, recogí lo poco que era mío, una maceta con un nopal que me recordaba mi tierra, una foto de mis nietos sonriendo en el parque, y mi taza favorita con la frase, hecho en Jalisco. Todo cupo en una bolsa de manta. 10 años, y eso era lo que me llevaba. Mientras esperaba el elevador, pensé en mi padre, un mecánico que perdió todo por confiar en quienes no lo valoraron. Juré que a mí no me pasarían por encima, pero ahí estaba, con el eco de las palabras de Alejandro, nadie recordará. No sabía entonces que esas palabras serían su error más grande. Esa noche, sentada en mi comedor con una taza de café que ya se había enfriado, sentí el peso de lo que pasó. La casa estaba silenciosa, solo se oía el tic-tac del reloj que mi esposo, Dios lo tenga en su gloria, me regaló hace 20 años. A los 52, he peleado muchas batallas, criar a mis 2 hijos sola después de quedar viuda, estirar el sueldo para que alcanzara, y seguir adelante con la frente en alto. Pero lo de Codicetech me dolió diferente, como si me arrancaran un pedazo de lo que soy. Pensé en mi papá, que en paz descanse. Él era mecánico, un hombre de manos callosas que en los 80 diseñó un motor para tractores que ahorraba gasolina. Su empresa lo celebró, pero cuando se hizo grande, lo despidieron sin un peso y borraron su nombre de los créditos. Yo tenía 15 años y lo vi venirse abajo, jurando que nunca dejaría que me hicieran lo mismo. Por eso siempre fui cuidadosa, guardando cada correo, cada diagrama, como si fueran los recibos de una vida de esfuerzo. Entonces me llegó un mensaje que me revolvió el estómago. Mi amiga Clara, que trabaja en una empresa hermana, me mandó un video de una conferencia en Ciudad de México, de hacía un mes. Ahí estaba Alejandro, todo sonrisas, presentando mi sistema de encriptación como si fuera suyo. Una innovación que lideré personalmente, dijo, mientras los empresarios aplaudían. Yo estaba en Guadalajara esa semana, trabajando hasta medianoche para pulir ese mismo sistema. Sentí una punzada de rabia, pero también de traición. No solo me despidió, sino que robó mi orgullo frente a un público que nunca supo mi nombre. Me levanté y saqué una caja de mi closet, donde guardo mis archivos. Ahí estaban, los diagramas del sistema que diseñé, los registros de cada cambio, los correos donde expliqué a Alejandro cómo funcionaba. Todo con mi letra, mi manera de ordenar las cosas, un lenguaje que solo yo entiendo. Nadie en Codicetech podría descifrarlo sin mí, porque nunca tuve tiempo de hacer un manual claro, siempre corriendo con tareas urgentes. Mientras revisaba esos papeles, recordé las noches en que mis hijos dormían y yo seguía tecleando, con el aroma de tortillas calentándose en el comal para la cena del día siguiente. Me senté en el sillón, con la caja en las piernas, y dejé que las lágrimas salieran. No era solo por Alejandro o la empresa. Era por mi papá, por mis años de lucha, por sentir que otra vez intentaban borrarme. Pero entonces, mirando la foto de mis nietos en la repisa, sentí algo nuevo, una chispa de fuerza. Ese sistema era mío,
mi huella en el mundo, y Alejandro no sabía con quién se había metido. Apagué la luz, pero no la esperanza que empezaba a crecer dentro de mí, como el nopal de mi maceta, que florece aunque lo pisen. Los días después del despido se sintieron como caminar en una niebla espesa. Pero en lugar de dejarme caer, decidí moverme con cuidado, como cuando uno cruza un mercado abarrotado en domingo. Lo primero que hice fue llamar a Laura Mendoza, mi abogada, una mujer de mirada firme que conocí en un taller de capacitación hace años. Le conté todo, el despido, las palabras de Alejandro, el video donde se robó mi crédito. Laura revisó los archivos que le envié por correo, los diagramas, los registros, los correos con Alejandro, y me dijo con voz segura: Sofía, tienes derecho sobre ese sistema. Parte lo creaste antes de Códice Tech. Vamos a esperar, ellos van a necesitarte pronto. Sus palabras fueron como un rayo de sol entre las nubes. No contesté el teléfono cuando Javier, el gerente técnico, llamó 2 veces. En cambio, me di permiso de vivir un poco. Una mañana, llevé a mis nietos al Parque Los Colomos. Verlos correr tras las palomas, con sus risas llenando el aire, me recordó por qué he trabajado tanto, para darles un futuro mejor. Esa tarde, mi hija me ayudó a preparar mole en casa, y mientras pelábamos chiles, hablamos de todo y de nada, como en los viejos tiempos. El olor del chocolate derritiéndose me trajo paz, aunque fuera por un rato. El domingo, fui a la Basílica de Zapopan. Prendí una vela y pedí fuerza, no solo para mí, sino para no dejar que el rencor me ganara. Mientras rezaba, pensé en cómo diseñé el sistema de Códice Tech en mi comedor, hace años, con una laptop vieja y un sueño grande. Lo hice porque creía en lo que podíamos lograr, porque quería dejar una marca, como el tequila que lleva el nombre de Jalisco al mundo. Por las noches, revisaba mi correo personal. Ahí llegó un mensaje de Ana, una ingeniera joven de la empresa a la que ayudé a crecer. Decía que todo estaba patas pa' arriba, el sistema fallaba, Raúl, el nuevo consultor, no entendía mis notas, y los clientes ya empezaban a quejarse. Te extrañamos, Sofía, escribió. Leer eso me dio una punzada de orgullo, pero también de calma. Sabía que mi trabajo no era invisible, aunque Alejandro quisiera hacérmelo creer. Laura me llamó para confirmar el plan, esperar a que Códice Tech sintiera el peso de mi ausencia. Paciencia, Sofía. Esto es como cocer un buen pozole, hay que dejarlo en el fuego un rato. Me reí, imaginándola con su traje impecable hablando de pozole. Pero tenía razón. Guardé mi teléfono y me puse a regar mi nopal, sus espinas brillando bajo la luz de la luna. Algo dentro de mí decía que esto apenas comenzaba, y que mi turno de hablar estaba por llegar. Una semana después, mientras doblaba ropa limpia en mi recámara, con la radio tocando un bolero que me recordaba a mi mamá, recibí una llamada que me hizo apretar los dientes. Era Luis, un excompañero de Códice Tech que siempre fue derecho conmigo. Sofía, no sabes la última, dijo, con voz de quien cuenta un chisme gordo. Alejandro había estado hablando con clientes importantes, diciendo que me despidieron por falta de capacidad. Según él, yo no daba el ancho para el rumbo que quería la empresa. Cada palabra que Luis repetía era como un clavo más en el corazón. No bastaba con echarme y robarse mi trabajo, ahora Alejandro quería manchar mi nombre, el que construí con años de sudor y desvelos. Me senté en la cama, con una blusa a medio doblar en las manos. Pensé en todas las veces que me quedé hasta tarde en la oficina, mientras mis hijos cenaban solos, para que el sistema nunca fallara. Recordé las mañanas en que llegaba con café de la esquina, compartiendo charlas con los muchachos del equipo, enseñándoles trucos que aprendí a la brava. Falta de capacidad. La rabia me quemaba, pero respiré hondo, como cuando uno calma a un niño que llora. Llamé a Laura y le conté. «Qué bárbaro, Sofía», dijo, «esto es difamación. Pero quédate tranquila, cada paso que da Alejandro lo hunde más». Esa misma tarde, mientras regaba el patio, vi un correo de Ana, la ingeniera que siempre me escribía con cariño. Decía que Códice Tech estaba en un desmadre, la plataforma se caía a cada rato, los clientes bombardeaban las redes con quejas, y hasta la evaluación de la empresa había bajado un 20%. Raúl, el consultor que trajeron, andaba perdido con mis notas, diciendo que eran como jeroglíficos. Ana terminó su mensaje con un: «Sin ti, esto no jala, Sofía». Guardé el celular y seguí regando, viendo cómo el agua hacía brillar las hojas de mi limonero. Sentí una calma extraña,
como si la tierra misma me dijera que todo encuentra su lugar. Esa noche, Alejandro me llamó. Su voz, antes tan segura, sonaba forzada. Sofía, oye, pensé que podrías ayudarnos con una consultoría, no más unas horas. Lo dijo como si me hiciera un favor. Me imaginé su oficina impecable, con su escritorio lleno de fotos donde salía él con gente importante. No creo que sea el momento, Alejandro, respondí, serena, aunque por dentro quería gritarle todo lo que me había hecho. Tú sigue con Raúl, el seguro puede con todo. Colgué y me quedé viendo la luna por la ventana, redonda y brillante como las monedas que mi papá me daba de niña para el mandado. Alejandro creía que podía borrarme, pero no sabía que mi sistema, mi trabajo, era más grande que sus mentiras. Mientras lavaba los trastes, con el olor a jabón de lavanda llenando la cocina, supe que el tiempo estaba de mi lado, y que pronto tendría mi oportunidad de hablar claro. Era un martes por la tarde, y yo estaba en mi sala, cortando unos jitomates para una salsa, cuando sonó el timbre. El cuchillo se quedó a medio camino, no esperaba visitas. Al abrir la puerta, ahí estaba Carmen López, la inversionista principal de Codicetech, con un traje elegante pero una mirada que pedía permiso para entrar. Sofía, necesito hablar contigo, dijo, y algo en su tono me hizo invitarla a pasar. Puse la mesa con café recién hecho y unas galletas María que guardo para mis nietos, y nos sentamos como si fuéramos comadres de toda la vida. Carmen no dio rodeos. Alejandro nos engañó, soltó, mientras removía el azúcar en su taza. Me contó que él se presentó como el cerebro detrás de mi sistema de encriptación para convencer a los inversionistas de soltar los 15 millones. Dijo que tú solo seguías sus órdenes, pero ahora la plataforma está cayendo a pedazos y sabemos que no es verdad. Sentí un calor subiéndome al pecho, no de enojo, sino de esa claridad que llega cuando las piezas encajan. Todo lo que Alejandro hizo, despedirme, robarse mi crédito, hablar mal de mí, y era para tapar que sin mi trabajo, su visión, no valía nada. Me pidió que fuera a una junta urgente con la mesa directiva al día siguiente. Queremos escuchar tu versión, Sofía. Esto es grave. Dudé, recordando tantas veces que confié en promesas de jefes que acabaron en nada. Pensé en mi papá, que nunca tuvo chance de hablar claro, y en mis hijos, que siempre me dicen que no me deje. Lo pensaré, dije, ofreciéndole otra galleta para ganar tiempo. Carmen asintió, dejó su tarjeta en la mesa y se fue, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza como un trompo. Esa noche, después de guardar los trastes y apagar la tele que nadie veía, llamé a Laura. Le conté todo, hasta el aroma del café que serví. Es una oportunidad, Sofía, dijo, pero hay que ir preparadas. Me pidió mandar de una vez una notificación legal sobre mis derechos del sistema, para que la empresa supiera que no iba de broma. Mientras Laura hablaba, saqué mi laptop y revisé los archivos que tenía listos, el historial del código, correos donde le expliqué a Alejandro mi sistema antes de entrar a Codicetech, hasta un video de él en la conferencia, pavoneándose con mi trabajo. Todo estaba ahí, como las fotos que una guarda en un álbum para no olvidar. Me acosté tarde, con la ventana abierta dejando entrar el aire fresco. Afuera, las luces de Guadalajara brillaban, y pensé en mi comedor hace años, cuando soñaba con ese sistema mientras mis hijos dormían. No quería pelear por rencor, pero sí por lo que era justo. Doblé mi rebozo, lo puse junto a la cama y apagué la lámpara. Mañana sería un día largo, pero por primera vez en semanas, dormí con la certeza de que mi voz, al fin, iba a sonar fuerte. El día de la junta amanecí temprano, con el cielo de Guadalajara todavía oscuro. Mientras servía agua para mi café, me puse el collar de perlas que mi hija me regaló en mi cumpleaños pasado. No era supersticiosa, pero quería llevar algo que me recordara a mi familia. Laura llegó por mí a las 9, y juntas manejamos al edificio de Codicetech. Al entrar, vi los mismos pasillos donde compartí tantas risas con el equipo, pero hoy se sentían fríos, como si la vida se hubiera escapado de ellos. En la sala de juntas, la mesa directiva estaba reunida, Carmen, otros inversionistas con cara de pocos amigos, y Alejandro al fondo, con su traje impecable pero los ojos inquietos. Laura puso su maletín en la mesa, y yo saqué mi laptop, respirando hondo como antes de soplar las velas de un pastel. Carmen me dio la palabra, y empecé, quiero mostrarles la verdad sobre el sistema que sostiene esta empresa. Conecté mi laptop al proyector y enseñé el historial de mi código, con fechas que probaban que lo comencé antes de llegar a Codicetech.
Luego puse correos donde le explicaba a Alejandro cómo funcionaba, y el video de la conferencia donde él se llevó el crédito. Alejandro se revolvió en su silla. Eso no cuenta, Sofía. Todo lo importante se hizo aquí, con nuestro dinero. Su voz sonaba como la de un niño atrapado en una mentira. Pero yo seguí, calmada, como cuando explico algo a mis nietos. Mostré un organigrama que hice hace años, con mi nombre en cada pieza clave del sistema. Sin esto, nada camina, dije, y miré a Javier, el gerente técnico, que estaba sentado con la cabeza gacha. Javier alzó la voz, casi en un susurro. Sofía tiene razón. Desde que se fue, no hemos podido con el sistema. Raúl no entiende sus notas, y los clientes están furiosos. Sentí un calor en el pecho, no de orgullo, sino de alivio, como cuando encuentras algo que creías perdido. Carmen miró a Alejandro, con los ojos duros. Entonces nos mentiste, ¿el sistema que nos vendiste como tuyo es de Sofía? Alejandro balbuceó, diciendo que él supervisó todo, pero nadie le creyó. Hasta los otros inversionistas, que antes lo aplaudían, lo veían como si fuera un desconocido. Laura tomó la palabra. Mi clienta no solo creó el sistema, sino que tiene derechos legales sobre él. Anoche enviamos una notificación para protegerlos. El silencio que siguió fue pesado, como el aire antes de una tormenta. Me acordé de mi papá, de cómo nunca tuvo una mesa como esta para hablar. Pensé en mis hijos, en lo que diría mi esposo si me viera ahora. No estaba ahí para pelear, sino para que mi trabajo hablara por mí. La mesa directiva pidió un receso, y mientras salían a deliberar, me quedé mirando por la ventana. Afuera, la Catedral de Guadalajara brillaba bajo el sol, como un faro que lleva años sin moverse. No sabía qué decidirían, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Había dicho mi verdad, y eso era más fuerte que cualquier mentira de Alejandro. Guardé mi laptop, toqué el collar de perlas y esperé, sabiendo que, pasara lo que pasara, mi voz ya no iba a callarse. Después de la junta, el aire en la sala se sentía diferente, como cuando termina un aguacero y sale el sol. La mesa directiva regresó tras su receso, y Carmen habló con voz firme, hemos tomado decisiones importantes. Miré mis manos, todavía apretando el collar de perlas, y escuché. Alejandro, agradecemos tu liderazgo inicial, pero tus acciones nos obligan a hacer un cambio. A partir de hoy, dejarás de ser director. Alejandro se puso pálido, como si le hubieran quitado el piso. Esto es un error, dijo, pero nadie lo respaldó. Carmen siguió, Sofía, queremos ofrecerte el puesto de directora técnica, con acciones en la empresa y un acuerdo para licenciar tu sistema, con regalías justas. Sentí un nudo en la garganta, no de miedo, sino de algo más grande, como cuando ves a tus hijos graduarse. No era solo por mí, era por mi papá, que nunca tuvo esta oportunidad, y por mis nietos, que algún día sabrán que su abuela no se dejó. Acepto, dije, con la voz clara, pero no por rencor, sino porque creo que esta empresa puede ser mejor. Laura me dio un apretón en el brazo, y supe que ella también sentía el peso de ese momento. Alejandro tuvo chance de quedarse como asesor, pero lo rechazó. Se levantó, con los hombros caídos, y salió sin mirar atrás. La puerta cerró con un ruido seco, y en el silencio, sentí una calma profunda, como cuando terminas de limpiar la casa y todo está en su lugar. Más tarde, me llegó un mensaje suyo, corto, Sofía, me equivoqué. Perdón. Lo leí mientras tomaba un té de manzanilla en mi cocina, con el aroma llenando el aire. Respondí igual de breve, gracias, Alejandro. Espero que encuentres tu camino. No era perdón ciego, era cerrar una puerta para abrir otra. Esa noche, sentada en mi mecedora, con una cobija sobre las piernas, empecé a imaginar el futuro. Quería una Códice Tech donde todos contaran, donde nadie fuera borrado. Pensé en Ana, en Javier, en los muchachos del equipo que merecían brillar. Saqué un cuaderno y anoté ideas, un sistema claro, documentación para todos, un lugar donde el trabajo hablara más que las promesas. Afuera, el viento movía las ramas del limonero, y me acordé de mi mamá diciendo que las cosas buenas crecen despacito, como las plantas que cuidas con cariño. No todo estaba resuelto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el camino era mío. Guardé el cuaderno, apagué la lámpara y me quedé escuchando el silencio de la noche. Mañana empezaría de nuevo, no como empleada, sino como alguien que, al fin,
había recuperado su lugar. 6 meses después, estaba frente a un micrófono en el Teatro Degollado, con el reflector calentándome la cara. Hablé del relanzamiento de nuestra plataforma, ahora sólida como las torres de la catedral. Esto no es solo tecnología, dije, es confianza, es equipo. El aplauso del equipo y los periodistas me envolvió, y por un segundo, vi el rostro de mi papá en mi mente, sonriendo como nunca lo vi en vida. Las quejas de los clientes cayeron un 90%, y los que se habían ido estaban de vuelta. Ana, mi ingeniera favorita, brillaba al frente, recibiendo crédito por su código, igual que todos en el equipo. Hice los manuales claros, para que nadie volviera a ser imprescindible, pero todos fueran valiosos. Esa mañana, antes del evento, había pasado por el mercado a comprar flores para mi altar, donde tengo la foto de mi esposo. Mientras escogía cempasúchil, pensé en lo que logramos. La empresa ya no era la sombra de Alejandro, era un lugar donde las ideas crecían, como los nopales que se aferran a la tierra seca. En casa, después, cociné enchiladas para mis hijos y nietos, y sus risas alrededor de la mesa me recordaron que el trabajo importa, pero la familia es el corazón. Carmen me buscó tras mi discurso, con una sonrisa que no le conocía. Sofía, los inversionistas están impresionados. Esto es tuyo. Le dije que era de todos, porque así lo sentía. Me contó que Alejandro andaba intentando otra empresa, pero nadie le creía después de lo que pasó. Ojalá aprenda, dije, y lo dije en serio, mientras guardaba mi rebozo en el bolso. No había rencor, solo paz, como cuando terminas un rompecabezas y ves la figura completa. Esa noche, sentada en mi patio con un atole de vainilla, miré las estrellas. Pensé en mi camino, el despido, las mentiras, la lucha. Recordé a mi papá, que me enseñó a guardar mis recibos, pruebas de mi esfuerzo. La lección que me dejó todo esto es clara, la verdad y el trabajo siempre encuentran su lugar, aunque el camino duela. Nadie puede borrar lo que eres si tú lo defiendes. Para los de mi edad, esto nos recuerda que nuestra experiencia es un tesoro, como el tequila bueno que mejora con el tiempo. Hay que cuidar lo que construimos, con fe y paciencia, porque al final, lo que sembramos florece. Apagué la luz del patio, y el aroma del cempasúchil se quedó conmigo. Mi nopal seguía firme en su maceta, con una flor nueva abriéndose al mundo. Como yo, había encontrado su manera de brillar. Te agradezco sinceramente por estar aquí durante todo el video. Las historias familiares no siempre son dulces, pueden ser pesadas, confusas o dolorosas. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario o un like. Tal vez alguien allá afuera necesita saber que no está solo.